contenido de Neuropuentes Podcast es solo con fines educativos e informativos. No sustituye la evaluación ni el tratamiento médico, psicológico, legal o profesional. Las opiniones expresadas son responsabilidad de cada invitado o conductor. Para situaciones específicas, consulta siempre con un profesional calificado. Bienvenidos a Neuropuentes. Somos Valeria y Cecilia y queremos acompañarte en este tema tan importante y en este episodio del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar algo de que siempre se nos olvida, que es saber si es posible el equilibrio en una familia neurodiversa. Nosotros tenemos muchos retos y muchas veces se nos olvida que estamos manejando todas esas pelotas al aire y si se nos cae una, se pierde el equilibrio. Este día tenemos el honor de tener a nuestra invitada, Ángela Gatis, y podemos decir que especialista, pero principalmente amiga. Hola Ángela, ¿cómo estás? Hola Valeria y hola Ceci. Es un gusto que estés aquí con nosotros. Claro. Angelita. Me gustaría presentar las credenciales de Ángela. Claro. ¿Sí? Aparte de ser una muy buena amiga y tan positiva siempre que es Ángela, Ángela es una colombiana que lleva viviendo, de nacimiento, que lleva viviendo aquí 30 años en California y de profesión es administradora de empresas y diseñadora de moda. Esta fase no te la conocía, Angelita. Algo nuevo para aprender hoy. Sí. Ahora le vamos a tener que pedir consejos. Sí, claro. Orgullosa madre de 2 adultos, el mayor de 28 años y el menor de 21. Y su hijo mayor es cliente del centro regional que recibe apoyos, ¿verdad? Porque no toda la gente aquí sabe de los centros regionales, que es algo de California propiamente, pero recibe apoyo. Desde que nació su hijo, Ángela se ha involucrado en desarrollar apoyos, conectarse con recursos y crear lugares seguros donde los padres que hablen español se encuentren información, conexión y lugares donde sean bienvenidos principalmente. Y uno de sus lemas ha sido: todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Como bien lo dijiste, Angelita, bienvenida. Es un honor tenerte aquí. Pues yo no puedo estar más feliz. He tenido el honor de conocer a Ceci y a Valeria por mucho tiempo y en circunstancias totalmente diferentes, pero cada una ha traído a mi vida algo que yo necesitaba en ese momento. Entonces ellas son parte de mi red de apoyo del equilibrio. Claro. En muchas me enseñaría. A lo largo de la charla vamos a hablar mucho de cómo ustedes en cada momento de mi vida han llegado en momentos específicos y me han dado las herramientas para yo lidiar con mis retos personales y familiares. Qué importante es lo que dices, Angelita, porque, y esto tiene mucho que ver, aparte del balance, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es que somos mamás, somos hijas, somos amigas, somos primas, somos hermanas, o sea, nuestra vida. Sí, tenemos un gran reto con nuestros hijos. Sin embargo, como comentaba yo al principio, tenemos que manejar todas esas pelotas y cuando una se cae, se pierde el equilibrio. Entonces, ¿cómo llegar a esto? Ángela, ¿nos podrías contar de tu historia como mamá de un adulto neurodivergente y cómo llegaste a tu trabajo, el que estás desempeñando ahorita, el trabajo comunitario? ¿Nos podrías platicar un poco? Absolutamente. Pues yo tuve mi hijo, tiene 28 años y cualquier cosa esperaba menos tener un hijo con una discapacidad del desarrollo. Como cualquier madre tenía mis sueños y tenía mis esperanzas y tenía todo planeado para mi hijo. Yo dije, desde que nace yo ya le tenía una vida lista. Y sorpresa mía, cuando nace y nos dicen hay algo que no está dentro de lo esperado y su hijo nació con síndrome de Down. Esto fue para mí culturalmente, emocionalmente, como mamá y en cada uno de los roles míos personales, fue un shock porque yo no tenía experiencia de personas con discapacidades alrededor mío y me atormentó el miedo y la incertidumbre y todos mis sueños se desaparecieron en ese instante. Contrario a mi esposo, que él era americano y él nunca vio a nuestro hijo como un diagnóstico, sino él siempre lo vio como cristiano, nuestro primer hijo. Pero yo siempre veía era todo lo que mi hijo necesitaba y cómo conseguir yo las ayudas. Entonces cada uno se fue a un extremo totalmente diferente y empezamos a crear una nueva dinámica basada en mis temores y en los sueños de mi esposo de tener un hijo. Y fue difícil, pero no tan difícil, porque yo no tenía experiencia de cómo era criar un hijo.
Entonces, nuestro primer hijo fue primera experiencia de primera mamá. Y Ujú. fue linda. Fue linda, aunque el niño nació con un tono muscular muy bajo. Mi esposo siempre trató como les mencioné, de Ujú. ver al ser humano. Pero yo le conseguía terapia del agua, todo lo que empecé yo posiblemente a adquirir para él. Y mi esposo me decía, yo creo que tú necesitas esta terapia para ti. El niño va a estar bien y creando una red de apoyo. Y entonces yo decía, ¿cómo las personas pueden ver a mi hijo sin caridad? Porque para mí era algo muy atemorizante, Ujú. porque yo no sabía. Algo que me impactó muchísimo fue el primer diagnóstico. Ujú. Cuando lo leyó el doctor, él hablaba de solo negativo. No. Qué dolor, me identifico con las mamás que tienen hijos que son médicamente frágiles o que no sé cómo ha sido la experiencia de cada uno de ustedes de recibir un diagnóstico, pero el médico dice, lamento mucho, nos dio una cantidad de papeles impresos de lo que era el síndrome de Down y mencionó mucho que iba a ser una persona que iba a tener un retraso mental severo, Ok. que no iba a ser independiente. Todo era no. Entonces a este pequeño bebé recién nacido le quitaron toda como la esperanza. Y yo cuando escuché todo eso, yo decía, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer yo? Y mi esposo, él salió como si nada De la de junta con la el doctor. junta. Ajá. Dice, no le hagas caso, eso es un dictamen médico y ellos tienen que decir un diagnóstico basado en la evidencia y datos que tienen de algo general, pero eso no va a definir a nuestro niño. Claro. Entonces lo bueno es que él estaba en un extremo y yo en el otro. Y Ujú. nuestro hijo creció en la mitad de los dos. No, es un balance, ¿no? Que cada quien Eso- tenga una postura diferente. Porque eso- imagínate si los dos hubieran tenido el mismo balance hacia ver todo lo que le falta, no lo que tiene. Exacto. Eso es. Algo que dijiste, Angelita, cuando recibimos a nuestros hijos con alguna discapacidad o son neurodivergentes, no vienen con un instructivo abajo del brazo. Ya quisiéramos, Ya ¿verdad? quisiéramos que vinieran con un instructivo. Entonces, qué difícil para nosotros, para ti, para nosotros, para nuestras familias, Claro. para nuestros neuroescuchas, pues el no saber para dónde cuando no tienes esta experiencia, cuando no tienes un familiar. En mi familia también es la primera persona que tiene una discapacidad así y pues sí, no vienen con el instructivo. Algo que también quería comentar es cuando él nació, todo fue normal, ¿verdad? No hubo ningún tipo de preocupación. Y ya pues me quedé yo sola, mi esposo se fue y como a medianoche, 1 de la mañana, llegó alguien en inglés diciéndome algo que yo no entendía. Entonces le dije que yo no entendía, que necesitaba, si me podía dar la información en español. A esa hora, hace 29 años, 28 años, en el hospital no había quien hablara español a la madrugada. Entonces la señora va y trae a la señora del aseo y le dice a la señora que por favor me dijera algo. Y la señora del aseo lo único que se hacía era darse la bendición y decía, tenga fe, señora. Yo dije, Dios mío, se está muriendo. Sí, sí, sí. Entonces, ese fue mi primer Pensamiento. sí, y qué realidad tan difícil para uno de inmigrante que no habla el idioma recibir una noticia que no sabe, porque la señora en su buena voluntad, no sé si ella entendía lo que La enfermera le la persona, porque no tenía Ujú. yo idea quién era la persona que le estaba transmitiendo el mensaje Claro. y qué era lo que tenía que decir. Entonces ese fue como mi primer golpe de Dios de mi vida. Ahora que voy así como en un viaje hacia el pasado, dije, qué diferente hubiera sido si alguien hubiera dado un mensaje positivo. Claro. Entonces, Esperanzador, ¿no? Sí, desde que nació, todos los mensajes que yo recibía eran Negativo. atemorizantes, negativos. Yo cada vez que decían que había una cita más, decía yo, "Ay, ahora con qué van a salir". Era como carencias, ¿no? O sea, déficit o carencias eran los mensajes. Y como tú lo decías, Ángela, qué importante es cuando se comunica un diagnóstico. Claro que el especialista no se puede poner a decir, no, señora, tenga fe, esto, porque ellos están en su práctica científica y médica. Entonces, pero la calidez como te lo comunican, eso es algo bien importante.
Y yo creo que eso determina también, de cierta forma, cómo los papás interpretan el diagnóstico en el primer momento, ¿verdad? Claro. Absolutamente. Porque si alguien te lo dice, pero dice, mire, ahorita hay muchos apoyos, hay terapias, el niño puede tener su potencial. Claro que ellos no se pueden arriesgar a decirte algo porque luego vienes tú y le reclaman, ¿verdad? Usted me dijo que iba a hacer esto. Pero pues sí abrirte la oportunidad de decir, bueno, es que está en estas habilidades, pero puede desarrollar más. Uno como papá en esos momentos de tanta vulnerabilidad, porque pues, yo lo digo también, lo que más quiere uno es que le digan, pero todo va a estar bien, ¿verdad? O sea, ese mensaje de, ok, si va a tener retos, va usted a tenerlo que llevar a terapias, pero todo va a estar bien. Es un niño, o sea, que resalten la humanidad de la persona. Y sobre todo, yo creo que hay que convertir el diagnóstico no en una sentencia, porque muchas veces nos dan el diagnóstico como una sentencia. Entonces yo creo que es importante. Ya nuestro hijo tenía 7 a 6 años y entonces yo decía, ay, eso de tener un hijo con una necesidad especial no es tan complicado. O sea, todo lo que dijeron los médicos y los terapistas, yo no creo en eso, porque mi hijo se desarrolló gracias al papá, ¿verdad? Y a la mamá, yo con tanta terapia y él haciendo todo su rol de papá sin verlo con ninguna discapacidad. Entonces dijimos, vamos a tener otro niño, porque si tener uno con discapacidad es así, dicen que es difícil, me imagino tener uno típico, todavía va a ser más fácil. Entonces tenemos a nuestro segundo hijo. Y desde que me embaracé, ya enferma. Como ya era mayor de edad, ya tenía 39 años. Entonces, todos los exámenes que tenían que hacerme, porque ya tenía la edad fuera de eso, la historia de un hijo con una discapacidad y estudios genéticos y todo eso. Bueno, nace el niño y nace sin síndrome de Down, supuestamente un niño neurotípico. Dios de mi vida, qué difícil era desde que no dormía, la comida, o sea, todo. Y decíamos con mi esposo, eso es tener un niño típico, es bien complicado. Pues sorpresa, no era típico. Entonces, le hicieron muchísimos estudios y muchísimos análisis desde que estaba pequeñito. Yo como mi primera experiencia era con discapacidad, yo no sabía. El No cambio tenía de la idea. la diferencia. Se veía, cuando ven a mi hijo, todos dicen, tiene síndrome de Down y ya se crea todo como una forma de conectarse con él. Claro. Pero el otro, entonces era el niño malcriado, el niño pique, o sea, tantos etiquetas que le ponían. Y entonces ya la señora que lo cuida dice, yo creo que es bueno que lo refieras como que le hagan una evaluación de intervención temprana. Y yo le decía, sí, yo soy experta, yo creo que yo soy experta, ¿verdad? Y entonces ya cuando lo refieren al centro regional, lo diagnosticaron con un desorden sensorial. Y entonces, y entonces decían, en esa época el autismo estaba pero en pleno furor que empezaba. Y entonces todos decían, oye, pero pues menos mal que no es autismo, sino es déficit sensorial. Pero los retos que tuvo mi hijo desde pequeñito fueron terribles. Mientras mi hijo que tuvo el diagnóstico tuvo todos los recursos, terapias y la aceptación social de sus comportamientos con un diagnóstico, mi otro hijo fue lo contrario. Nadie le entendía sus berrinches. Yo era una mala mamá que solo me enfocaba en el otro. Claro, porque no lo estás educando. No lo estás educando, ¿no? Entre comillas. No, hasta mi suegro me decía, le patas son unas nalgadas. Y yo decía, no, hay algo que no está bien. Pero yo decía, ¿cómo no va a estar bien si todos los doctores me dicen que todo está bien? Entonces es una recomendación muy, muy de corazón que yo digo, cuando usted como mamá tenga una duda, si un doctor le dice que no hay nada, busque otro y busque otro porque es instinto. Entonces, hay una voz siempre que te está diciendo algo está mal, ¿no? Algo está mal. Entonces mi hijo empezó a escalar porque él no entendía tantas cosas que le pasaban a mi pobre hijo. Y ya a los 18 años le dieron el diagnóstico de autismo. Pero la vida de él fue muy complicada porque él no tuvo los apoyos que necesitaba. Él no tuvo
fue muy difícil. Porque no tuvo el diagnóstico temprano. Tuvo el diagnóstico, Ok. no tuvo las ayudas que Claro. hubiera podido Ujú. tener. Entonces, mis 2 hijos, cada uno es como el agua y el aceite. Ujú. 2 historias diferentes. 2 Diferentes. historias que están ahorita ya juntos apoyándose. ¿De qué manera tú hablas ahorita, por ejemplo, del abuelo y hablas de nuestra familia forma parte de una familia más amplia? ¿Cómo afectó el diagnóstico de autismo de tus hijos o de la discapacidad en esta familia alrededor de ustedes? Y en tu familia, o sea, bueno, en tu familia ya nos platicaste un poquito, pero en tu familia alrededor extendida. Yo creo que Dios me puso la familia extendida que yo necesitaba, que eran papás de otros niños Ujú. como ustedes y tantas otras familias. Mi familia inmediata en Colombia, ellos venían una vez al año, Ujú. nosotros íbamos una vez al año, pero el periodo de compartir era mínimo, Muy un poco, mes, muy chico. Claro. y eran de vacaciones, entonces ellos solo veían. No aprenden a dimensionar No, lo que aunque lo que el amor es sucede. incondicional y nos aman incondicionalmente, pero ellos no sabían una rutina diaria. Ujú. Claro, porque es diferente vacaciones a tu A rutina. rutina Claro. diaria. Y la familia de mi esposo, ellos también tenían sus conceptos muy particulares y cada uno tiene su vida, son muy independientes. Ujú. Ellos, pero las personas, otras mamás que sí Ujú. me entendían, otros papás que sabían lo difícil que era, los hermanitos sabían Ujú. que sus papás tenían vidas difíciles porque estaban lidiando con sistemas, con preocupaciones, con aseguranzas, con tantas cosas. Entonces, esa es mi familia. Y Claro. todos los días me conecto con más personas que las siento de corazón, que me entienden. Hablan mi mismo idioma, no solamente el español, sino el ser padre o madre de un joven. Los grupos de apoyo, ¿verdad, Los Angelita? grupos. Porque la verdad, los grupos de apoyo es tu familia extendida. Cuando no tienes a tu familia cerca, Ujú. los grupos de apoyo es la persona, bueno, son las personas que te tienden la mano. En mi experiencia, nosotros tuvimos un grupo de apoyo como primera tablita de salvación y de ahí nos agarramos. Entonces, el que tú promuevas estos grupos de apoyo, porque hay que la promueven mucho los grupos de apoyo, Sí. qué importante es. Qué importante es sentirnos y hacer comunidad. Es como dicen, es alguien que habla tu mismo idioma, Así es. que siente lo mismo, porque Claro. está pasando por lo mismo, que entiende y no te juzga, Ujú. porque sabe y él ha pasado, Claro. él ha estado ahí, ¿verdad? Eso es importantísimo, que no te juzguen. Sí. Eso es lo quisiera subrayar. Claro, y la verdad, muchas veces uno cree que su familia de sangre es lo que tiene que hacer eso, ¿no? Pero a veces no se puede, No. porque a veces no entienden el diagnóstico, porque no lo están Ujú. viviendo, es difícil. Si a veces los padres tenemos que informarnos, tenemos que pensar mucho para poder entenderlo. Ahora imagínense a alguien que no vive con nosotros, es difícil. Pero otro papá, otra familia que esté pasando por lo mismo, te entiende y te acobija, ¿no? Ujú. Te respalda y te dice, ahí estoy para ti. No importa, si eso es un paso para adelante y 2 para atrás, no importa, el chiste es movernos. Ujú. Claro. Entonces, esas motivaciones, ese apoyo incondicional, saber que puedes ser escuchada, que siente lo mismo que tú y Claro. te apoya, pues realmente ese es tu primer, como decías tú, tu círculo de apoyo, tu red de apoyo, ya sea padres, en grupo de padres, que son súper importantes, pero también amistades, Así es. ¿verdad? Qué importante son. Algo que cuando mi primer hijo estaba pequeño, mi esposo me decía, hay este grupo de apoyo, ¿por qué no entras? Y yo decía, no, si yo voy a ir triste a oír otras más tristes o peor que yo, voy a salir peor de triste. Entonces yo me negaba. Y había la persona que se encargaba del grupo de apoyo en el sur de California, ella me llamaba constantemente, yo puedo ir a recogerte. Y yo siempre decía, claro, yo voy, pero yo nunca fui. Yo no sabía el poder medicinal que es el Ujú. apoyo de papá. Medicinal, Sanador. Yo estaba en tal negación conmigo misma. O sea, la negación en mi vida ha sido como una constante Ujú. todo el tiempo. Yo digo que apago los switch de todo con la negación para poder estar con mi cachucha de sobreviviente.
Exacto. que es algo que ya después vamos a hablar de las enfermedades de la rodilla, me duele, Sí. me traquea el cuello, todo por todo eso que yo toda mi vida he negado y he normalizado. Ujú. Entonces, mi vida, lo que dicen los libros, como son las historias de las familias, en mi caso personal es todo diferente. Me ha tocado crear una nueva historia. Y a veces cuando ya voy diciendo, ya estoy logrando el equilibrio, pasa algo. Y Ujú. otra vez. Entonces, lo que he aprendido de tantos años y con personas tan especiales como ustedes y tantos papás que he tenido la oportunidad de conocer, es no pensar en el futuro. Claro. Y yo creo que de eso vamos a hablar después, ¿verdad? Así es. Sí, sí, sí. Porque como tú dices, todos pasamos por esa etapa de que nos dan el diagnóstico, el duelo, los sentimientos, etc. Lo importante es no quedarnos ahí. Ujú. Porque si nos quedamos ahí, nos quedamos estancados y no hay No ni para salimos. adelante ni para atrás y la vida sigue. Porque la vida no dice, a ver, ¿a quién le mando una enfermedad? ¿A quién le mando un divorcio? ¿Quién está más desocupado, no? O sea, ¿quién no tiene un hijo con discapacidad? No, nos manda todo y la vida pasa igual y tenemos que solucionar lo que nos está pasando, resolverlo y aparte el balance familiar y apoyar a nuestro hijo con una discapacidad y apoyar a los demás. Así Porque es. no todo gira en torno a nuestro hijo con discapacidad. Qué importante es los hermanos. Qué importante es que se sientan acompañados ellos también, como decías tú. Entonces, pues sí. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos abogamos hacia el hijo que tiene más, que necesita más de nosotros y pudiera ser que no haya un balance hablando de lo que tú estás diciendo, Valeria, que yo creo que es importante. Cómo balancear nuestra energía, nuestras fuerzas, nuestra capacidad, nuestro multitasking, como decimos, y muchas veces dejamos relegados al otro hijo Claro. que puede ser típico o no típico, pero hay uno siempre que tiene más necesidades. Entonces, qué importante es balancear estas necesidades, áreas, exactamente. Oye, Ángela, y platícanos, ¿en qué áreas de la vida familiar afecta un diagnóstico de neurodivergencia? Ya sea, puede ser autismo, déficit de atención. Síndrome de Down. En el caso personal y familiar mío, en todas las áreas. Ujú. Por ejemplo, antes que naciera el menor, nos encantaba ir con mi esposo a reunirnos con los amigos, a tener vida social, porque Cristian, en medio de su diagnóstico, era un niño muy social, porque el papá desde muy niño lo Ujú. introdujo. Ujú. Pero cuando nació mi otro hijo, el ruido le molestaba, los olores le molestaba. Entonces, nuestra área social cambió. Claro. Claro. El cuidado personal de nosotros, Cristian empezó a tener muchos problemas de sueño. Entonces, No. él en la noche no dormía sino 2 horas, 3 horas, y no seguidas. Sí. Entonces, nos turnábamos con mi esposo, quién cuidaba a quién. Y el otro niño sí dormía, pero cuando amanecía, la luz, los olores, entonces era tan complicado. Yo miro hacia atrás y digo, Dios mío, menos mal que estaba más joven, porque si no, no hubiera tenido yo fuerzas hoy día de lidiar con no dormir, la comida. Uno comía de todo que nos tocaba quitarle, porque él no paraba de comer y el otro no comía nada. Ujú. Uy, qué Entonces diferente. era el extremo. Extremos. Y todas nuestras, todo cambió. Todo cambió, claro. Y como tú dices, no es fácil porque te acoplas a uno, te acoplas a otro. Entonces, ¿qué hiciste, Angelita, para mantener ese equilibrio? Porque, o sea, teniendo esos extremos, ¿qué hiciste para lograr un balance? ¿Cuáles eran tus estrategias para lograr este balance? ¿Sí se puede? Yo pienso que el ser humano como creación de Dios, bueno, cada persona tiene su propia filosofía de fe, ¿verdad? Sí. Pero empieza uno a normalizar. Ujú. Entonces, antes de que naciera mi segundo hijo, ya teníamos un normal, nace y nos toca otra vez la marea, después de la marea viene la calma creando nuestro nuevo normal. Y nuestro nuevo normal nos tocó crearlo basado en día a día, viendo y experimentando las circunstancias familiares. Hasta que poco a poco las cosas empezaron como a tener un poquito más de sentido. Entonces aquí ya, por ejemplo, mi cuñada, ella
fascinada con Cristian, y cuando tuvimos el otro niño, ella dijo, voy a estudiar yo algo relacionado con... Porque yo veo a mi pobre hermano y a mi cuñada que esto no la van a librar. Entonces ella estudió para behaviorist, pero en su entrenamiento aprendió muchas cosas que nos ayudó muchísimo. Como Entonces, terapista. Sí. como terapista, entonces ella venía con la cachuchana de terapista. Entonces ella, por ejemplo, Cristian se podía sentar a comer tranquilo, pero Gabriel, él no se podía sentar quieto. Ujú. Entonces ya le trajo un burrito, y entonces con el burrito mi hijo brincaba y comía algo, y se iba y daba una vuelta y brincaba y volvía. Entonces nuestro normal empezó a ser basado en las necesidades individuales de cada uno. Claro. ¿Y cómo nos cuidamos con mi esposo? Siempre estábamos cansados. Ya toda la relación de pareja, ya estábamos física, mentalmente tan agotados que sobrevivíamos como papás. Y esto es muy común que pase. Es muy común Es porque muy era el común. agotamiento a tantos sistemas nuevos. Uno estaba con el centro regional y el otro era solamente con el distrito escolar. Y el segundo también nació con Tortícolis. Entonces él tenía servicios de California Children's Services. Entonces eran tantos Terapias terapias, especialistas. era tanto que yo decía, Dios de mi vida. Y el sistema de California es tan difícil de navegar, De ¿verdad? navegar. Pero cuando le encuentras, le encuentras. Cuando la encuentras, entonces era complicado. Creamos nuestro nuevo normal Nuestro nuevo normal. familiar. Sí. Nos adaptamos y ya ese normal nos funciona. Por ejemplo, el pequeño era tan sensorial que él solamente tenía un tipo de camiseta. Entonces ya él tocaba y ya la que le gustaba se compraba media docena, lo que tuviéramos capacidad económica de comprar en este momento. Porque eso también se ve afectado. Sí. O sea, la parte financiera también se ve afectada. Todo. Entonces, él tenía siempre la misma ropa, y a veces, muy curiosamente, nos mandaban donaciones de ropa de la escuela o de los programas, porque siempre veían al niño con la misma ropa. Pero ellos pensaban a lo mejor que le faltaba y era la que le No gustaba. me imagino cómo el mundo exterior percibía nuestro balance Realidad. familiar. Dirían, pobre gente. O siempre trae la misma. Siempre nos llegaban las donaciones de ropa, muy amablemente te las regresábamos porque él no usaba sino las telas. Porque a veces no le combinaba y no combinaba. Está bien, desde que se lo ponga en vez de salir sin ropa. Entonces, nuestros valores familiares no cambiaron, pero sí nuestra forma de Sus rutinas. vivir todo. la vida en familia todo el tiempo era transformante y cambiante. Ajustados a la nueva normalidad y a lo que cambiaba en ellos, porque no siempre es lo mismo. O sea, ahora esta comida, ahora esta textura, este sonido, ¿no? Entonces vas cambiando y vas moviendo las cosas. Te vas ajustando y te vas adaptando, ¿no? Yo creo que tienes que tener una capacidad de adaptación y de flexibilidad inmensa. Es increíble. Por ejemplo, el mayor no es verbal. Él habla muy poco. Apenas a los 28 años está desarrollando vocabulario. Y el menor empezó a hablar antes de que un niño neurotípico hablara. Entonces, a mí me asustaba, porque yo no estaba acostumbrada como mamá a hablar. A uno y a otro. Conversaciones con un niño. Y entonces cuando yo escuchaba el pequeño con tanta claridad haciendo frases, era yo, Dios de mi vida, ¿qué voy a hacer? Él desde muy pequeñito estuvo, desde los 18 meses, el menor estuvo en intervención temprana, y él estaba en el grupo de los niños de autismo severo, porque él era el modelo verbal para los niños. Pero él también entonces tenía mucha opción de muchas terapias ocupacionales que lo ayudaban a desensibilizar. ¿Sí? Todos sus situaciones sensoriales. Que era difícil de manejar para él. Entonces, y lo que en la escuela y los terapistas hacían, mi esposo él siempre volvió a ver a su segundo hijo, no como un diagnóstico, sino él, por ejemplo, estaba por ahí y lo chorreaba con la manguera. O Lo exponía. Hace cuenta, le exponía. Que le encantaba el agua y entonces lo botaba como el pato al agua. Entonces, muchas cosas
que se convirtieron en rutinas familiares que yo siempre las hacía a través de terapias en la casa. Ujú. Lo bueno es que mi esposo seguía haciendo sus Ujú. rutinas de papá, de Sí. niño mayor y niño menor. Claro. Nunca los vio. Y Ay, como qué bueno. dices tú, es lo mismo, pero en la vida diaria. Por tu lado lo llevas a las terapias y le hacían esa desensibilización a ciertas texturas o algo. Y en casa, su papá se lo hacía espontáneamente. ¡Ay, te mojo! Y jajaja, y juego, ¿verdad? Entonces tenían las dos modalidades. Muy importante, Algo, qué bueno. un recuerdo que tengo ahorita. Yo me enfoqué entonces mucho en el trabajo. Esa fue como mi terapia emocional Para ti. para mí. Entonces yo empecé a investigar, a buscar, a crear grupos de apoyo. Lo más chistoso es que yo decía, voy a crear los grupos porque hay mucha gente que necesita. Yo Claro. pensaba que yo no necesitaba. Que Decía, los yo las demás- voy a ayudar. Los demás necesitan. Cuando empezamos los grupos de apoyo dije, Dios de mi vida, Ujú. si yo soy la más soy la más peor aquí, que necesito a todos los... Entonces eso me ayudó a mí a sentirme en un lugar muy seguro. Pero, por ejemplo, mi esposo era muy creativo, entonces yo a veces llegaba a trabajar tarde y yo abría la puerta y yo ya olía, por ejemplo, acetona. Ujú. Pues él ponía a mis otros dos hijos a que le pintaran las uñas, Ujú. que lo maquillaran, que hicieran cada cosa. En medio del juego él se inventaba Ujú. cada cosa. Creativa, Para- estimulante. Sí. Y también los expones, porque el acetona huele fuerte. El olor. Entonces estaba exponiendo a tu otro hijo, que los era más pintaba, hacían sensible. guerras de pelotitas y los pintaba como si fueran indios. Y Ujú. Ay, qué cada... bueno. O sea, qué hermoso que él tenía esa parte creativa y yo mientras tanto por detrás más terapia. Y Pero pues más había terapia. balance, Balance, qué bueno que balance. había este balance entre ustedes para poder. Y a esas alturas él todavía me decía, busca ayuda profesional para ti. Siempre Ok. me decía, Ujú. siempre. Tú coordinas espacios en Futuros y Esperanzas. Esta es una institución. Platícanos un poquito de esta institución. ¿Qué papel juegan estas redes comunitarias para aliviar la carga familiar? Ya hablamos un poquito de estos, pero platícanos un poquito de lo que tú haces para ayudar a las familias a que encuentren este balance, Ángela. Entonces, como les he venido mencionando, todo pasa a su tiempo y como ustedes ya saben, yo he estado en negación y sigo estando en negación desde que nacieron mis hijos. Entonces, yo trabajé 23 años en un centro de recursos de apoyo para papás y ya mis hijos eran adultos y todo. Y yo dije, no, ya es hora de tomar un descanso porque después de la pandemia, como la necesidad emocional mía y de tantas familias era a otro nivel, ¿verdad? El encierro, Claro. el todo se combinó. aislamiento, Sí. todo cambió. Entonces yo dije, yo necesito por mi salud mental. Además que mi esposo se falleció. Entonces fueron muchas cosas pasando en mi vida que dije, yo necesito desconectarme. Todavía no necesitaba, en mi cabeza todavía no necesitaba apoyo. Entonces me desconecto para después volverme a conectar porque estaba así como ya a punto de como un cortocircuito. Y entonces apenas me retiré yo de este centro de recursos de papás, recibí la invitación a estar en el programa de Futuros y Esperanzas. Okay. Y era un programa nuevo que yo siempre había seguido. A mí me llegaba la información de Futuros y Esperanzas y yo decía, qué tan bien diseñado este programa, está enfocado en los cuidadores. Claro. Okay. De adultos, Claro. de lo que necesitan. Así Y dije, no, ese es el que yo necesito, porque yo ya todo lo que sé, ahí lo voy. A veces yo, en negación, yo soy la que voy a enseñar. Y entonces llego y yo digo, ay, Dios mío, sí, yo de verdad que estoy, pero de lo más atrasada del mundo, porque yo nunca me vi como cuidadora Pero envejeciente. nunca dejamos de aprender y Claro. de formarnos y de tener nuevas experiencias, Angelita. Y yo creo que no puedes decir que estabas atrasada. No, necesitas algo más que te complemente lo que ya tenías. Y les voy a decir una cosa, yo creo que a todos los padres o cuidadores, porque también hay abuelitos, hay tíos que se encargan de los niños, de los sobrinos, ¿por qué es tan difícil priorizarse, o sea, ser prioridad, ponernos como prioridad sin sentir culpa? Es difícil. Es que nuestras necesidades están... Ni siquiera, no, y hay veces que ni siquiera están en la lista. Exacto. O sea, no están nada más al final, ni siquiera están en la lista. Porque está en la lista de todos los demás, sin saber
que nosotros somos el pilar de la casa y que nosotros tenemos que estar bien. Y eso he aprendido con Futuros y Esperanzas. Por eso te quería dar el espacio para que nos platiques. Son 2 cursos, platícanos un Sí, poquito más. entonces cuando yo llegué, Ujú. entonces yo nunca pensé que era una persona envejeciente. Ese concepto, dije, ay, de verdad. Si ya es tan grande, yo estoy todavía más grande. Y entonces, esa concientización, ¿verdad? Y cuando se empieza a hablar de que si ya pensó usted en el futuro de su hijo cuando usted ya no esté, Ujú. yo lo tenía detrás de mi cabeza, pero no estaba al frente. Ujú. Es que uno va resolviendo las necesidades Cuando inmediatas. toda mi vida ha sido cuando está solamente al presente. Claro. Y cuando me llegó ese momento de aprendizaje, dije, Dios de mi vida, yo sí que estoy, pero bien atrasada. Y fue otro reto para mí lidiar con aceptar que yo ya en un momento tal vez no muy lejano iba a ser, en vez de cuidadora, yo iba a necesitar cuidar. Cuidados. Y es la primera vez que yo siento como ese momento de aprendizaje que De digo. lucidez. De lucidez. Dice, Como Dios, dicen el ajá moment. el ajá moment, se nos prende el foco. Entonces, El momento ajá. cuando me invitan, yo dije, llamo a Ceci. Inmediatamente, porque yo todavía estoy en proceso de reaccionar. No, y Ujú. entonces Ceci se volvió facilitadora. Son 2 clases, una se llama El Futuro es Ahora, son 6 clases, y en cada clase uno aprende de un área específica en la vida del adulto. Y el otro Pero es planeación hacia el hacia el futuro. futuro cuando ya uno Es el hacer una guía de planeación, Ujú. ¿verdad, Angelita? Y se hablan de diferentes temas, por ejemplo, de empleo, cuando es posible, se Vivienda. habla de vivienda, se habla Para de escuela, el para hijo la o persona. la persona con discapacidad. Pero también te prepara para el futuro. Buscas un sucesor. ¿Quién se va a hacer cargo de tu hijo cuando tú no estés? Yo tengo una pregunta, porque ustedes lo dicen, bueno, es que ya estamos grandes, pero esto también nos puede pasar, o sea, no tenemos el día asegurado No, así mañana. Y uno piensa, no, pues es que somos papás jóvenes, ¿no? Ujú. O cuando de repente te llaman para ofrecerte un terreno funerario, o sea, donde descansar, Así es. etcétera, y tú dices, oiga, si apenas estoy mandando a mis Ujú. hijos a la escuela, Ujú. porque esa es la prioridad urgente. Pero siempre hay que pensar Claro. en eso. Así es. Entonces sí, o sea, no solo cuando ya estemos grandes, hay que ir viéndolo también desde joven. ¿Qué pasaría? ¿Quién se quedaría a cargo de nuestro hijo si acaso nos llega a pasar algo? Exactamente. A los 2, ¿verdad? Es difícil, es Ujú. difícil. Aquí Angelita nos va a platicar un poquito, espero, pero hay sesiones. Una de las sesiones es muy triste porque hablas de ese momento, pero te concientiza de que tienes que estar preparado para eso. No puedes negarlo. Te abre los ojos. Así es. Te abre Y, los ojos. y hay otro que me gustaría que nos platicaras, Angelita, del autocuidado. del autocuidado. Ay, sí, Entonces sí. viene a la par el uno con el otro, yo creo que es el mejor Ujú. complemento. En el de El Futuro es Ahora, yo todavía tengo retos. Llevo ya casi 2 años y me meto cuando puedo, cuando estás citando las clases, porque hay temas que yo todavía, ¿cómo es el proceso mío personal, verdad? De aceptación. Han sido muy difíciles. Muy difíciles, que ahora sí ya tengo ayuda profesional porque yo misma en algún momento me bloqueaba en empezar, o sea, era tal el miedo que me daba que me congelaba. Ujú. Pensar en el futuro porque ya mis hijos no tienen papá. Mi hermana, que es una de las que iba a ser encargada, ha tenido muchos problemas de salud. Ujú. Y todas las personas con que yo dije, ellos son los que si algo me pasa van a estar al pendiente, ya están envejecientes como yo. Ujú. Entonces, es así como que mi castillo de arena pasó una ola y lo tumbó y quedé yo así toda regada. Y entonces viene Ceci y me saluda y me dice, no, en vez de estar ahí toda, ven, hacemos otro Castillito, otro rápido. castillito. Entonces, el autocuidado también es otro concepto que siempre yo daba clases de autocuidado y yo en mi lista de checking list tenía, yo sí me cuido porque yo me baño, Yo como. yo como, ahora sí Pero que hay veces que ni comemos. O sea, O hay comes veces que ni parado. comemos. No, o no comes. O no como. Ni siquiera parado. Ni siquiera No comes. parado. Sí. No, ya después de varios niveles de autocuidado, yo ya lo empecé a hacer. Tengo que autocuidarme, y yo siempre lo estoy haciendo muy bien porque también respiro, así como me dices, toma tu agua cada hora. Todo lo que está en una lista de lo que puede ser el autocuidado lo tenía yo. Pero no me concienticé. Les voy a contar una historia bien personal.
Claro. Una amiga muy querida, que es como la segunda mamá de mi hijo, ella es la mamá de su novia. Hace 2 meses fue diagnosticada con cáncer en el cerebro. Y le dijeron, tiene el 5% de que sobreviva. Y ella ha sido una mujer que ha estado en toda la vida de mi hijo menor, desde chiquito. Y él la llama mi segunda mamá porque es... Los conozco. Y entonces ella, atleta completa, ella no sé cuánto camina diario. Ella es enfermera y se cuida muchísimo. Ella no solo se cuida, cuida a los demás. Cuando le dieron ese diagnóstico, todos quedamos. A mí, dije, Dios, y ella era la otra que me iba a cuidar a Cristian, Dios de mi vida. O sea, toda mi Tu otra vez se volvió Tu estructura de apoyo. Y entonces viéndola a ella con un porcentaje tan pequeño, con un tratamiento súper agresivo, que lleva ya 2 meses, ella no cambió su estilo de vida, antes lo mejoró. Entonces ella, por ejemplo, sigue todos los días, saca a caminar al perro, sale a caminar con su mamá, se va 3 veces a la semana a baile. Ella le encanta la música country, se va a bailar. Wow. Ella Esas son hizo, ganas de vivir. hizo un plan de que las personas que quieran ayudarle le traigan comida a su casa. Entonces ella organizó su vida en base de que necesito apoyo y lo que me den y va a la iglesia. Entonces cuando yo veo esa viviendo el día a día, que siempre yo digo, tenemos que vivir solo un día a la vez. Pero lo Tiene decimos, otro ¿verdad? sentido cuando yo veo que ella vive. Si realmente lo llevan a la práctica. Vive. Qué importante es la resiliencia aquí, ¿eh? Ah, Es cómo tomas sí. la resiliencia es cómo tomo, qué actitud tomo Tomo yo ante acá. las cosas, ante las Sí. circunstancias de las que yo no tengo control. Pero como dicen, como decía Víctor Frank, que decía, podrá pasarlas cualquier situación, o sea, te podrán quitar cualquier cosa, pero tu forma de responder, tu actitud de responder ante la situación, esa es tuya. Y no hay nadie que te la quite. Entonces, de ti depende, esa es tu opción, Claro, ¿verdad? así es. Entonces, ¿qué ejemplo de vida y ¿Qué testimonio te dio? ejemplo? Y del cuidado personal. Mucho, yo digo, hay que buscar ayuda. Pero yo digo, yo no necesito. Si yo todavía puedo. Entonces, no sé si es algo cultural, algo personal. Ustedes me van a analizar que eso no es. Algo que venga hacia no aceptar. O no sé si es la misma negación con la que yo he estado toda mi vida a cosas tal vez muy dolorosas o cosas que no tengo control. Pero no, me decían, yo cuido a Cristian. No. Él tiene su cuidadora y o si no, yo puedo. Pero yo siempre, yo puedo. ¿Necesitas ayuda con comida? No, yo tengo. Si me enfermo, te llevamos un carro. No, gracias, ya cociné para una semana. Nos Entonces, cuesta aceptar. me cuesta. Ese era mi normal hasta que yo veo que mi amiga, si tú le dices, te puedo llevar, claro, bienvenida, que Dios te bendiga. Es que Eso, ¿dónde estoy aprendiendo? se nos olvida, y siempre lo digo y a lo mejor lo voy a repetir varias veces durante el podcast, es que importante es ponerse la mascarilla. Cuando nos subimos al avión nos dicen de la mascarilla de oxígeno y te dicen, si usted está viajando con una persona que necesita ayuda, póngase primero una mascarilla, porque si se la pone a la otra persona, usted no va a respirar y usted no va a poder cuidar de esa persona. Entonces, no es egoísmo, o sea, nos han enseñado primero los demás y demás. Sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, pero también primero la que tiene que ser el soporte y la que va a cuidar al otro. Entonces, qué importante es ponerse la mascarilla primero y ya después a los demás, porque si no, no vas a poder cuidar a los demás. Es que ¿cómo vas a dar algo que no tienes? Entonces, te tienes que llenar, o sea, yo me tengo que llenar para poder dar, porque imagínate, todo nuestro día pues va bajando durante el día con el cansancio, un hijo, el otro hijo, las actividades del trabajo. Puede llegar los niños de la escuela y ya estás, sí, les vas a hacer la comida, pero, ay, yo estoy bien cansada. O sea, tu nivel de entrega o de apoyo va a ser menor, va a ser más desesperado. Claro. Tú no vas a poder disfrutar de situaciones que hubieras podido disfrutar, de cosas creativas, de momentos bonitos. Pero nos cuesta saber que hay que tener momentos para dar. O sea, para poder llenarnos y dar.
la verdad, así como dices tú y como dice Angelita, porque yo creo que todas levantamos la mano aquí, en general todas las mamás, porque sí es algo cultural, Ujú. de nuestra cultura latina, pero más las que tenemos a un hijo con un diagnóstico, una discapacidad, porque queremos protegerlos, Claro. queremos darlo todo, queremos apoyarlo y nos dejamos, como tú decías, Cecilia, hasta el final. O no nos ponemos en la lista. Así es. Pero de verdad, yo tengo que anotar en mi agenda, pues, cómo cuidarme. Y cuidarme no es nada más irme a hacer las uñas. Es dormir bien, es comer bien, Claro. es poder hablar con amigas, momentos de descanso. Ujú. Ujú. Y eso que lo damos, Cecilia, Así y es. lo damos, Angelita. Pero al momento de Así ponerlo es. en práctica es diferente. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que fuera de todo lo que tú dices de ponerlo en práctica es difícil, es, por ejemplo, en mi caso personal, es la negación Claro. y el control. Ujú. Ajá. Entonces, en mi normal, Ujú. yo sí me cuido, pero no. O sea, necesito hacerlo. Tú tienes una frase muy larga, tengo que hacerlo con propósito. Ujú. Ujú. Con No, intención. con propósito. intención, no solamente tomar agua porque si no me deshidrato, no, tengo que dedicar y tomar, respirar. Ujú. Tengo que hacer eso. Entonces, pero ya casi llego, ya casi, ya voy así. Ya, Pues es la Es un camino conciencia. muy largo. Sí, Es que es un sí. camino muy largo. pero ser consciente. Yo creo que toda la vida yo he vivido no pensando que lo que estoy haciendo está bien. Y en ese instante ha estado bien, pero cada uno es como una cebollita. Cada vez uno tiene que ir quitando las capitas de la cebollita hasta que Así vaya es. llegando uno al centro de la cebollita. Y uno, Así es. yo protejo todo eso por el temor a que pase algo con mis... Son bien propios míos. Y ya, pero ya voy en proceso, vean, ya todo lo que he concientizado. Ujú. Qué importante es también la autocompasión aquí. Ujú. O sea, no lo hice Sí, bien, sí. no pasa nada, lo voy a empezar mañana. O sea, el decir, el entender cuáles son nuestros sentimientos, el entender qué es lo que estamos sintiendo Ujú. y entonces decir, ok, porque dicen, ay, es que todo tiene que ser perfecto. Y esa no es la realidad. Ujú. Esa no es la realidad. Nos distraemos, no hacemos algunas Claro. cosas. Lo importante es volver a hacer ese castillito y volver a construir ese castillito que decías tú de arena, pues volver a construir. Y aunque se vuelva a caer, lo volvemos Y a... puedes decir, ahora le voy a poner otra torre, le voy a poner otra puerta. O sea, siempre puedes hacerlo diferente. Diferente. Y algo que me encantaría comentar es que mi esposo siempre fue un papá fabuloso, ¿verdad? Cuando Cristian empezó la adolescencia, él empezó a desarrollar, yo lo veía porque era niño que tocaba guitarra eléctrica, montaba moto, era todo lo que los médicos dijeron, no era nada parecido, era un niño súper independiente. Y él empezó a aislarse y a retraerse. Y él lo llevaba al médico y decía, no, es la adolescencia, es una etapa normal, todo es normal. No, no fue normal. Él cayó en una depresión tan severa que retrocedió hasta meses de su infancia. En ese proceso, mi esposo cayó en depresión al ver que su hijo, él no podía hacer nada por su hijo, ahora sin nada de lo que él antes había podido desarrollar. Y él empezó a desarrollar problemas de salud mental también. Mi hijo Cristian fue diagnosticado con esquizofrenia Ujú. a los 16, 17 años. Ujú. Y eso mató a mi esposo. Él empezó a consumir mucho alcohol, era la forma en que él no encontraba a su hijo. Su hijo había muerto ya varias veces en el transcurso de su vida. Y él se... Y eso afectó a mi otro. Imagínense, Claro. fuera de todo lo que ya estamos viviendo. Ujú. Entonces, eso me ayuda a concientizar que, aunque yo diga yo estoy bien, porque él decía yo estoy bien, Ujú. él a gritos pedía ayuda, pero no sabía. O sea, y mi hijo, lo bueno es que mi hijo menor, con tanta terapia que anda, él siempre anda pendiente. Tú necesitas ayuda profesional. Entonces, esa negación mía, ya voy pelando esa cebollita, voy aceptando, voy buscando realmente lo que necesito. Y espero que cuando ya llegue así al corazoncito, a tener suficientes fuerzas para vivir la vida a plenitud con la calidad de vida. Y es algo que yo les recomiendo, busquen siempre ayuda. Claro. Yo por lo menos me siento totalmente segura con estas mujeres fabulosas y tantas mamás. Nosotros confíamos. Entonces siempre es complicado, pero lo más importante es ser realista. Y si uno no se cuida,
hasta uno Claro. puede perder familia, vida, claro, todo lo demás. Así que fui de nuevo. Si tú pudieras dar un mensaje a los neuroescuchas como para cerrar esta entrevista, Carita, ¿qué sería lo más importante que nos puedes compartir? ¿Qué es lo más importante que nos puedes decir como para que se nos quede esa frase al final? ¿Qué nos podrías compartir, Angelita? Que yo pienso que lo más importante es ser nosotros mismos y conectarnos con el otro ser humano como ser humano, no con un diagnóstico, sino una persona si sea muy difícil de entenderle o no se comunica verbalmente, tiene una historia. Claro. Y si le prestamos atención, acuérdense que el lenguaje corporal, el 80% es más que el verbal, ¿verdad? Sí, la comunicación. La comunicación, el 80% es Sí. no verbal. No verbal, es con el Entonces, lenguaje corporal. en mi afán toda la vida de arreglar, no he dejado de ser. Entonces, si me dedico ahorita a vivir la vida con mis hijos al nivel de mis amistades, al nivel, y me pongo yo, y ellos se ponen al mismo nivel, es perfecta comunicación. Exacto. Todo va a estar bien, como tú dices. Así es. Un día a la Todo vez. va a estar bien, Un día a la vez. día a la vez. Vivir la vida, Resiliencia. vivir la vida a plenitud, no como yo tristemente la he estado viviendo. Él la ha disfrutado, pero Yo te puedo decir que me siento Exacto. identificada con el miedo, ¿verdad? Con el miedo, con la preocupación, y es un día a la vez. Y solo existe el día de hoy. Ujú. El ayer ya pasó y el futuro todavía no. Todavía no existe. Entonces, el día de hoy disfrutarlo. Pues te agradecemos mucho. No, Ha gracias. sido un Y placer. todas las personas que están escuchando, compartan esta información con otras mamás que tal vez uno está tan aislado que ni siquiera quiere hablar con nadie como estaba yo antes. Exacto. Y acepten ayuda. Ay, Hay formas de buscar ayuda. ujú. A lo mejor me queda muy claro que a lo mejor alguien no tiene la paciencia o los cuidados para cuidar a mi hijo, pero sí puede ir por leche al súper Claro. y traérmela, ¿no? O sea, Ah, o puede ir a la tintorería y eso es una gran ayuda porque no puedo salir porque mi hijo tiene tal situación. Entonces, hay que tener la humildad también de aceptar la ayuda Ujú. y pedirla. Hay que Porque dejarnos hay que ayudar. dejarnos ayudar, porque después, no, yo puedo todo. Sí. Entonces, qué importante es dejarnos ayudar. Ujú. Exacto. Así que bendiciones y gracias. Ay, y todo el gracias. éxito. agradecemos. Las mejores. Gracias, Ángel. Gracias. Te agradecemos mucho que hayas venido, es un placer. Y siempre hay mucho que aprender, como dices tú. ¿Verdad? Así que pues nos despedimos en este episodio el día de hoy, en donde tuvimos a Ángela Gatis. Te agradecemos A ustedes muchísimo. por la invitación. Muchísimo, de veras te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí. Eres un gran testimonio y te tenemos mucho que aprender. No, Sí, y Te tenemos mucho que cada aprender. vez que alguien me llama que necesita ayuda, yo tengo el teléfono hasta privado de Ceci. Yo llama a Ceci que ella te puede ayudar. O el de Valeria. Así que, Claro que sí. gracias. Gusto. Los invitamos a que se suscriban a Neuropuentes Podcast. Claro. Pues sí, tiene primero que darme clases de todas estas redes sociales. Porque apenas tengo Facebook y no sé ni cómo entrar. Tú suscríbete, suscríbete. Angelita, y comparte, que eso es lo principal. Eso es lo importante. Suscríbete y comparte para que alguien más pueda beneficiarse de este contenido y personas como tú. Los esperamos la próxima semana en Saludos. Neuropuentes. Gracias. Bye. Gracias.